Empieza la cuenta atrás de unos días que serán determinantes para el corto plazo de los mercados, y es que la situación está bastante tensa. Por una parte, esta semana conoceremos el dato de IPC, que visto las últimas declaraciones de la Fed, habrá que ver qué datos aparecen. También empieza la campaña de resultados y este jueves presenta Taiwan Semiconductor, que es muy importante para el sector de los semiconductores y sobre todo para Nvidia, la cual está tonteando con algunos soportes. Y no olvidemos que estamos a pocos días del nombramiento de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. Y veremos cuáles son las primeras medidas que adopta, porque el mercado está muy a la expectativa de ver qué dice y qué hace. Pues repasaremos esto y mucho más en el vídeo de hoy. ¡Vamos al lío! Muy buenos días, cracks. Arrancamos el vídeo de hoy con una encuesta de Bitwise, donde en su departamento de gestión de activos comenta que este 2024 el porcentaje de asesores financieros que incorporaron criptomonedas en las carteras de sus clientes aumentó al 22%, duplicando el registro de 2023, que era del 11%. Y comentan que el 56% de estos asesores financieros de Estados Unidos tienen más probabilidades de invertir o aumentar su exposición a criptomonedas después de la victoria de Donald Trump. De hecho, casi la totalidad de estos asesores encuestados comentaron que sus clientes en algún punto del año consultaron la posibilidad de poder invertir en criptomonedas. Y se espera que esto aumente si consiguen solucionar y eliminar las barreras que existen actualmente debido a las restricciones regulatorias. Pero que sepamos que la opción preferida para estos asesores para este 2025 siguen siendo los ETFs de acciones relacionadas con criptomonedas. Y la semana pasada cerramos siendo una semana mixta, con los mismos días de entradas que de salidas en los ETF de Bitcoin al contado, pero con el saldo ligeramente en positivo a pesar de las caídas que estamos viendo en Bitcoin. Por cierto, ayer hizo un año que salieron a cotizar los ETF al contado de Bitcoin, y menudo primer año. Y es que aquí vemos como Nate Garazi, presidente de la ETF Store, ha comentado que durante la administración de Donald Trump, que empieza dentro de pocos días, el tamaño de los activos de los ETF al contado de Bitcoin va a superar a los ETF de oro físico. Y no solo esto, sino que comenta que esperan que se listen durante este año más de 50 ETFs relacionados con criptomonedas, entre ellos los ETF al contado de Solana y de XRP. Y continuamos con el culebrón de FTX, porque parece que cada vez está más cerca del final, porque ahora Kraken ha enviado correos electrónicos a los clientes para poder iniciar la distribución de los fondos de FTX, y se espera también que BitGo inicie en breve este proceso. Y ahora, pasando a la economía, el empleo de Estados Unidos sigue bastante sólido y los datos están superando las expectativas. Y esto se confirmó con el último dato, y no menos importante, que conocíamos el viernes, de las nóminas no agrícolas. Y es que se esperaban 160.000 nóminas, y apareció un dato de 256.000 en el mes de diciembre, la mayor cantidad de los últimos 9 meses, superando de largo las previsiones. También conocíamos la tasa de desempleo, que mejora respecto al dato anterior y a la previsión, apareciendo en el 4,1% cuando se esperaba un 4,2%. Y por si fuera poco, también conocíamos las estimaciones de inflación de la Universidad de Michigan, y estas tampoco ayudaron mucho, mostrando una estimación de inflación más alta de lo previsto. Y es que a un año suben del 2,8% al 3,3% y a 5 años del 3% al 3,3%, por lo que parece que hay miedo por el efecto de los aranceles que pueda aplicar Donald Trump. Y por supuesto, estos datos provocaron nuevas subidas en los rendimientos de los bonos, y es que en estos momentos ya no se descuentan bajadas de tipos hasta pasado el mes de junio-julio. Incluso la primera bajada se está empezando a descontar para el mes de octubre. De hecho, algunos bancos de inversión ya están dando sus previsiones. Goldman Sachs, por ejemplo, comenta que ahora solo espera 2 recortes, que serán en junio y en diciembre, en lugar de los 3 que descontaba anteriormente. JP Morgan también elimina el recorte de marzo y solo espera un recorte para junio y septiembre. Y ahora atención los más agresivos, porque Bank of America afirma que ya no espera que la Reserva Federal recorte los tipos de interés este año, y hasta no descarta alguna subida de tipos si la inflación no afloja. Y el Deutsche Bank tampoco espera más recortes de tasas por parte de la Fed durante este 2025. Que tengamos en cuenta que esto es una referencia, porque después estos bancos de inversión fallan más que una escopeta de feria. Pero para que veamos los cambios de previsión y el sentimiento que hay ahora mismo en los mercados. Ahora, pasando a las acciones, empezaremos por Meta, que subía un 0,82% el viernes, después de conocerse que algunos accionistas han solicitado a la compañía que lleve a cabo una evaluación para determinar si añadir Bitcoin a la tesorería de la empresa.
Esto por una parte. Y por la otra, todo el problema que está ocurriendo con TikTok en Estados Unidos está favoreciendo a Meta. Y es que llegó a subir más de un 2% el viernes por esta noticia. Aparte que conocíamos que VS eleva el precio objetivo de Meta desde los 719 hasta los 736 dólares por acción. Ahora pasando a MicroStrategy, que bajaba un 1,15%. Y atención si vuelve a testear la parte baja de los 300-315. Pero conocíamos que los accionistas de MicroStrategy ya pueden votar el aumento de acciones para poder comprar más Bitcoin para la reserva estratégica de la empresa. Ahora pasando a AMD, que atención bajaba casi un 5% el viernes. Después de conocer que Goldman Sachs recortaba la calificación de AMD de comprar a neutral. Y sobre todo también por la afectación de los chips de las medidas tomadas por Biden. Ahora pasamos a Palantir, que sigue con su corrección fuerte y ya está, atención, llegando a la zona de 65, reiniciando todo el empuje que veíamos desde finales de noviembre. Ahora pasamos a Apple, que bajaba casi un 2,5% el viernes, tras anunciar la compañía que tiene la intención de transferir alrededor del 25% de su poder de producción a la India para finales de este año. Ahora pasando a Tesla, que prácticamente cerró plana el viernes, después de conocer que el Deutsche Bank eleva el precio objetivo de la compañía de 370 a 420 dólares por acción. Y por último pasamos a dos compañías que presentaron resultados. La primera es Delta, con una subida de más del 9%, y es que esta presenta resultados y están por encima de lo esperado. Todo lo contrario de Constellation Brands, que bajaba un 17%, porque esta presenta resultados. Estos son mixtos, más bien negativos, y estos no gustan al mercado. Y para comentarte que yo, para operar todos estos mercados, utilizo el broker de Quanfury, que por aquí abajo te dejaré el código QR para descargar la aplicación, o en la descripción del vídeo el enlace, porque si te das de alta con el código John y fondeas la cuenta, recibirás una recompensa de hasta 250 dólares, aparte de apoyar al canal. Y ahora, pasando a ver cómo está este sentimiento de miedo, codicia, mercado tradicional, que estamos a punto de perder la zona de miedo y entrar en la zona de miedo extremo, porque estamos en 27, mientras que en criptomonedas estamos rebotando y entrando en la zona de codicia después de abandonar la zona neutral con este último repunte de Bitcoin, que veremos lo que aguanta. Y para esta semana, días importantes van a ser el miércoles con los datos macro y el miércoles y jueves por resultados de empresa. Empezaremos hoy lunes siendo un día muy tranquilo, sin apenas datos de importancia, para pasar al martes, donde empezamos ya la batería de datos con el IPP, el índice de precios al productor del mes de diciembre en Estados Unidos. Luego pasamos a miércoles, día importante de la semana. Conoceremos datos de inflación de Reino Unido, de Francia y de España, y sobre todo dato de inflación en Estados Unidos. Y es que este IPC junto con el IPP que conoceremos mañana son los últimos datos antes de la reunión del próximo 29 de enero por parte de la Fed, por lo que serán determinantes para más o menos ver qué previsión hay de si van a hacer realmente esa pausa o nos sorprende con un dato muy por debajo de lo esperado. Y es que se espera un 2,9%, que ya supera un 0,2% de la estimación anterior del 2,7%, pero cuidado, no tengamos una sorpresa y aparezca un dato de un 3% o superior, porque sería un buen palo para los mercados. También conoceremos el miércoles inventarios de petróleo en Estados Unidos. Luego pasamos a jueves con el dato de PIB en Reino Unido, dato de IPC en Alemania, ventas minoristas en Estados Unidos, dato semanal de desempleo también en Estados Unidos y el índice de manufacturas de la Fed de Filadelfia. Para cerrar el viernes con dato de PIB en China y el dato de inflación, el IPC, en la zona euro. Pero atención, porque esto no acaba aquí, porque esta semana arranca la presentación de resultados del cuarto trimestre de 2024. Y atención, porque arrancamos fuerte y lo hacemos diferente a lo habitual. Siempre arrancábamos conociendo el viernes los datos de los grandes bancos y esta vez se ha adelantado a este miércoles. Por lo que mucha atención y acordaros de esto, ya que miércoles antes de la apertura del mercado conoceremos resultados de JP Morgan, de Citi, de BlackRock, de Wells Fargo, de Goldman Sachs y compañía. Y por si fuera poco, esto no termina aquí, porque cuidado el jueves, porque antes de la apertura del mercado presenta resultados la muy volátil TSMC, Taiwan Semiconductors, que según lo que publique afectará seguro a todo el sector de semiconductores y, cómo no, a Nvidia, que justamente está tonteando con unos soportes y ya sabemos el tamaño que tiene Nvidia y como le dé por caer, como le dé por recortar fuerte. Atención a la castaña que podemos ver en el mercado, por lo que mucha atención esta semana a miércoles tanto por datos macro como por resultados de empresa y a jueves por los resultados de Taiwan Semiconductors. Y es que fijaros por aquí la volatilidad implícita que se descuenta para estos resultados. En el caso de los bancos,
cercano al 4,5% de volatilidad tanto positiva como negativa en caso de salir malos resultados, y en el caso de Taiwan Semiconductors, cercana al 5% tanto positivo como negativo. Y es lo que deberemos tener presente de cara al jueves a la hora de operar los mercados. Y ahora, pasando a los mercados, el dato de empleo mejor de lo esperado provocaron fuertes subidas en el rendimiento de los bonos que están llegando a niveles que pueden provocar muchos problemas o romper cosas. Y es que fijaros el fuerte arreón que vimos rozando la zona del 4,80%, y es que a partir de esta línea y todo lo que sea ya acercarse al 5% son problemas para la economía. Hasta el punto que como estos no aflojen y el dólar siga destrozando a otras divisas, pueden provocar, como ya comenté en los vídeos de la semana pasada, que Donald Trump tenga que aflojar con sus medidas tanto de aranceles como de reducción del déficit, porque ahora mismo hay un pulso entre el rendimiento del bono y las medidas de la nueva administración entrante en Estados Unidos. Porque con estas últimas estimaciones de inflación que hemos conocido, parece que ahora mismo la Fed no está por la labor de bajar tipos de interés, y si los rendimientos de los bonos no hacen techo, el mercado es posible que no encuentre suelo en el corto plazo y pueda seguir bajando. De hecho, fijaros el viernes con el dato de empleo, la fuerte caída perdiendo los soportes de la zona de 5.800, 5.900. Y es que ahora mismo tenemos un muro de opciones 0DT en 5.800, que es justo donde se ha parado el precio. Y estaremos muy pendientes esta semana de ver cómo acaba de soportar esta última zona de gap, que fue la apertura del efecto por la victoria de Donald Trump. Y ahora mismo estamos a punto de perder todo el efecto y todo ese mercado alcista ganado con la victoria de Donald Trump, tanto en el SP500 como también en el Nasdaq, y el Russell ya está por debajo de ese nivel. Y fijaros que si pongo la media móvil de 200, estamos ya en ese punto de retorno otra vez a la media móvil de 200 que funciona como soporte en muchas ocasiones, y ahora estaríamos apoyando en esa zona. Qué importante que no la perdamos. Por lo que respecta a mercados internacionales, arrancando negativo la semana, con pérdidas tanto en China como en Japón como en Europa. Y es que parece que tampoco está sentando muy bien los resultados que conocíamos el viernes en Estados Unidos. Y ese aumento de los rendimientos, no solo en Estados Unidos, sino también en el Reino Unido, están presionando de nuevo y tensionando bastante la economía, por lo que veremos qué medidas toman tanto por parte del Banco Central como del gobierno de Reino Unido. Y todo esto, como no, también está afectando activos de riesgo, como es el caso de Bitcoin, que son mucho más sensibles también al estado de la liquidez y a cómo está la fontanería del mercado. Pero antes de pasar a los gráficos, mirar esto que tengo por aquí. Y aquí podemos ver cómo los usuarios globales en criptomonedas a nivel diario ya han superado los 18 millones, que es un aumento interanual del 200%, y más si lo comparamos con el anterior bull run, donde esta cifra más o menos estaba por los 6-7 millones. Estamos muy por encima de esa cifra 3 años después del último bull run. Ahora sí, pasando a los gráficos, este último movimiento, estas últimas horas, no me ha gustado un pelo, porque el hecho que realice esta limpieza de la parte superior y dejando este triple suelo pendiente aún en la parte inferior, de momento sigue mostrando esta debilidad junto con los mercados tradicionales y sigue aumentando esta probabilidad de que el precio venga a buscar la parte inferior de los 84.000, 80.000, que es donde está los gaps con la victoria de Donald Trump, y también el gap de la CME de los futuros que aún queda pendiente por rellenar. Por lo que no descartemos aún esta caída a buscar la parte inferior, que esto provocaría también fuertes caídas en todo el sector, tanto de Bitcoin como de las altcoins. Pero primero repasaremos Ethereum, que el cual también, fijaros que hace un momento ha limpiado justamente al PIB toda esta parte de liquidez superior de la última estructura, consolidando la rotura de esta estructura previa. Por lo que cuando rompemos y en lugar de recuperar con fuerza en V, como a veces nos tiene mal acostumbrados Bitcoin, consolida por la parte inferior, esto es mala señal de cara a continuar con el movimiento previo de limpieza que ya realizó también Ethereum y Bitcoin en la parte superior la semana pasada. Y ahora esto nos llevaría a confirmar el movimiento de consolidación de la rotura de toda esta parte inferior para proseguir el camino a rellenar también, como puede ser que haga Bitcoin en la parte inferior de los 3.000, 2.800 en el caso de Ethereum. Esto las altcoins está llevando a cierta debilidad, a pesar de que algunas monedas siguen aguantando, pero fijaros que muchas están en zonas de soporte, que en el caso de que Bitcoin y Ethereum profundicen y vayan a buscar estos niveles inferiores, es muy posible que estas altcoins también realicen un movimiento similar, por lo que habrá que tener pendientes ciertas zonas de posible entrada o de acumulación de cara al corto o medio plazo, con previsión de un rebote a superar niveles previos. Y esto nos llevaría, por ejemplo, a Cardano a vigilar la zona de 0.60, 0.70 o, por ejemplo, Nier, en caso de perder esta zona, vigilar la zona
de 3,320. O en el caso de AVE también, aguantando estos soportes intermedios, vigilaríamos la zona intermedia de 180-200. O en el caso de Link también, zona inferior de 15-16, porque ahora están todos apoyando, como podéis ver aquí, zonas de soporte intermedia. En el caso de HBAR también, aquí la caída puede ser más pronunciada porque también la explosión fue más agresiva. Si perdemos el soporte de la zona de 0.25-0.27, donde estamos ahora, y posiblemente esto suceda si Bitcoin y Ethereum pierden estos soportes, la siguiente zona de control ya nos llevaría a la rotura previa de toda esta zona intermedia en la zona de 0.15-0.16, por lo que la caída es importante de un 40%. Por lo que si yo veo que hay cierta debilidad en la estructura de Bitcoin y Ethereum, preferiría deshacer posiciones ahora y recargar más abajo. En el caso de Polkadot también, aguantando zonas intermedias, porque la siguiente zona ya nos llevaría a la zona de $4. En el caso de Polkadot. Si pasamos a Solana también, perderíamos la zona intermedia e iríamos a buscar la zona baja de 120-140. En el caso de AVAX también, la zona baja de 25-26. Y por último, hay algunas monedas que sí que es verdad que están aguantando mejor. Y es el caso de XRP también por la parte fundamental y porque la comunidad está aguantando bastante. Después de apoyar y hacer un retest en la zona de $1,92 por moneda, está aguantando por la parte superior, a diferencia de otros, está alejado del soporte. Y de momento, mientras no perdamos este directriz alcista con intención de buscar a romper la parte superior de 2,90, seguiríamos con la previsión alcista. Si perdiéramos, sí que estaré muy pendiente del soporte de 2 para volver a construir posición de cara a atacar los máximos de 2,90. Pasando a divisas, sigue estando instalada la narrativa de que más pronto que tarde veremos la paridad en el euro-dólar. Y esto lleva a una debilidad, y más cuando vamos conociendo dato tras dato, que la economía de Estados Unidos está aguantando, el empleo está aguantando y la inflación, la expectativa futuro es de que esta siga repuntando. Muy diferente a Europa, donde los datos económicos son malos, y a pesar de que la inflación parece que también está empezando a repuntar un pelín, aquí la situación es bastante más crítica y esto está llevando a que a nivel macroeconómico no tengamos ninguna perspectiva de cara al corto plazo de un rebote alcista en el euro, por lo que estamos buscando todo el rato setups a corto para seguir buscando sobre todo la zona de la paridad, llevando a rellenar este gap que aún está pendiente desde finales de 2022. Y es que el euro ha alcanzado nuevos mínimos que no veíamos precisamente desde finales de 2022. Pero también quería repasar el dólar yen, porque atención, con Japón, porque su banco central está estudiando a ver qué hacen para esta próxima reunión de tipos de interés que tiene lugar este mismo mes. Y atención con esto, y no lo perdamos de vista, porque detrás de todo esto está el carry trade, que esto sí que puedes ajustar aún más las presiones y movimientos internos del mercado. Por lo que a pesar de que a nivel de precios nos hemos vuelto a alejar de la zona baja, que es buena señal de cara a este carry trade, muy pendientes de esta próxima reunión del Banco de Japón, porque ni ellos lo tienen claro qué es lo que van a hacer y cómo lo van a hacer. Porque si la Fed pausa tipos, quizás fuerzan al Banco de Japón a tener que subirlos para ajustar un poco la tensión entre estas dos monedas y a nivel de inflación interna del país. Y por último, pasando a commodities, estaré muy pendiente del oro porque si me aguanta estos niveles por la parte superior de 2.650, empezaré a plantear la tesis de ataque a nuevas zonas de máximos, a pesar de que los tipos reales positivos no interesan mucho para la moneda y que la Fed pause no le interesa mucho al oro. Pero donde también tenemos que poner el foco es en el petróleo, porque este aumento de expectativas de inflación solo le falta que el petróleo también le dé por subir y se dispare. Porque un petróleo subiendo, un dólar subiendo y un rendimiento de los bonos también subiendo no gusta para nada a los mercados. Y fijaros, este fuerte repunte del petróleo después de romper justamente el nivel de 73, como apoyó esta zona y iba a atacar ahora mismo el nivel superior de los 79. Si se queda encajonado entre estos dos niveles, iríamos controlándolo, pero en caso de seguir con fuerza, atención, porque estas tres variables, petróleo, dólar y rendimiento, son bastante negativos de cara al corto plazo para los mercados. Perfecto, con esto cerramos el vídeo por hoy. Semana que vamos a ir de menos a más con los días claves, miércoles y jueves, tanto por datos macro, sobre todo dato de inflación, que es el último dato de inflación antes de la próxima reunión, donde se prevé que la Fed pueda hacer una pausa y cambiar un poco el ritmo de bajadas que llevaba hasta ahora. Y segundo, el jueves, con resultados de Taiwan Semiconductors, porque si el miércoles tenemos un palo con el dato de inflación y encima el jueves Taiwan Semiconductors, la lía presentando malos resultados, puede ser que Nvidia y todo el mercado puedan realizar un movimiento agresivo, donde estaremos pendientes para ver ciertos puntos de entrada en algunos activos que están interesantes. Ahora sí, que vaya muy bien el día, cuidado con los SLs, nos vemos el miércoles, hasta luego.